manera, pues usted y yo hacemos todos los días, que es pedir. Y la palabra de Dios, en este caso, bueno, aquí me parece que está apareciendo en la pantalla. El tema que vamos a ver se llama pidiendo como conviene. Y una pregunta, ¿creen ustedes en este aspecto que sea necesario saber pedir de manera correcta? O sea, pedir verdaderamente como conviene. Aún la palabra de Dios, en algún momento dado, el apóstol Pablo, él escribió y decía: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, es una realidad el hecho de que usted y yo como creyentes, aunque sabemos que tenemos que pedir, es posible que muchas veces nos encontremos en una parte en la cual no sabemos pedir de manera correcta. Y si nosotros, por ejemplo, ahorita decimos que sí es importante pedir, saber pedir como conviene, entendemos automáticamente que hay peticiones que luego hacemos que no convienen, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos pedido en alguna ocasión algo que no conviene? Y aún aunque sabemos que no conviene, seguimos pidiendo, ¿verdad que sí? Y luego de repente decimos: ¿y por qué no se me da? ¿Por qué? Bueno, vamos a estar viendo en el desarrollo de la enseñanza y que Dios nos ayude. Cuando nosotros escuchamos la palabra convienen o convenir, ¿qué se nos viene a la mente o qué concepto le podemos dar a esta palabra? Cuando usted dice: es que esto sí me conviene, ¿qué cree que sea o a qué se refiere? Bueno, nomás alcanzo a ver como que mueven la boca. Pero yo creo que todos sabemos, o sea, prácticamente estamos hablando de que habla de una conveniencia, algo que va a ser bueno, útil y provechoso para algo o para alguien. Y si esto es así, hermanos, cuando no se pide como conviene, entonces se va a estar pidiendo por algo que no es útil, algo que no es provechoso y algo que no va a dejar ningún beneficio. De ahí que al pedir, usted y yo tenemos que analizar cuál es la postura de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ¿de dónde cree usted que salen las peticiones? Del corazón, ¿verdad que sí? Del corazón es de donde salen las peticiones. De alguna manera se piensan, ¿ha escuchado usted la expresión que luego dice la Biblia? Los pensamientos del corazón. Los pensamientos de tu corazón. O sea, es prácticamente palabras sinónimas lo que viene siendo el alma, la mente, el espíritu, el carácter del ser humano, donde radican y donde nacen nuestras motivaciones, nuestras intenciones, lo que nos mueve para pedir. Todo sale del corazón. Y de alguna manera usted y yo tenemos que buscar que nuestra postura de corazón sea recta para pedir bien. Una pregunta: ¿cree usted que sea importante ser recto y honesto al momento de pedir algo? Claro que sí, porque si no lo hacemos, podríamos entonces estar pidiendo algo que no es correcto, o bien algo que en realidad usted y yo no necesitamos. Y solamente lo queremos para cumplir con algún deseo o con algún capricho. Y como cristianos, pues yo creo que la Biblia nos enseña que estamos llamados a vivir en integridad, ¿no? O sea, buscar vivir una vida piadosa, una vida conforme al Evangelio y a la vocación a la que hemos sido llamados usted y yo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra pedir? ¿Usted ha pedido algo en alguna ocasión? ¿Y qué será pedir? ¿O qué hace usted en ese hecho mismo de pedir? Mire, de acuerdo a una definición que traigo, prácticamente pedir es decirle una persona a otra lo que espera o que desea que ésta le dé o que ésta le haga, y con el propósito de que realmente se lo dé y que realmente se lo haga. Repito nuevamente, ¿qué es pedir? Decirle a una persona a otra lo que espera o lo que desea que ésta le dé y que le haga, con el propósito de que verdaderamente se lo dé o se lo haga. Y por ejemplo, ¿qué podríamos pedir? Cuando usted ha pedido algo, ¿qué ha pedido? ¿Dinero? ¿Salud, dinero y amor? ¿Qué más? Sabiduría. O sea, se puede pedir, por ejemplo, limosna, se puede pedir ayuda, se puede pedir perdón, se puede pedir justicia, se puede pedir reconocimiento, se puede pedir dinero, se puede pedir que ya no venga el del teclado, ¿verdad? O sea, tantas cosas que podemos pedir y que salen de aquí adentro de nuestro corazón. Y cuando pedimos algo, hermanos, ¿por qué se hace? Cuando usted ha pedido algo, ¿por qué lo pide? Porque sentimos que tenemos una necesidad por recibir aquello que estamos pidiendo.
Entonces, sin embargo, es posible que aún en esto, en este sentimiento de pedir, es posible, hermanos, que pidamos para alguna necesidad, sea apremiante o no, genuina o no. Y en todo esto, de ser honestos y rectos en el pedir, como le mencioné, es muy importante y necesario que usted y yo examinemos cuál es la postura y la conducta de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera de ahí se va a determinar cómo va a ser la petición que vamos a hacer, si va a ser pedir como conviene o va a ser pedir como no conviene, y tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque si de dentro del corazón de los hombres sale esto, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre sigue siendo engañoso y perverso, ¿verdad que sí? Y si usted y yo no cuidamos bien las motivaciones de nuestro corazón, sin darnos cuenta tal vez podríamos estar cayendo en que nuestras peticiones también puedan ser engañosas. ¿Por qué? Porque viene de aquí de dentro. Si yo, por ejemplo, conociera a alguien que ofrece algún producto, algún bien, algún servicio, y que cuando yo pido de su ayuda o lo que él ofrece, de repente él por consideración a mí, pues no me cobra o me hace algún descuento, y yo con ese conocimiento de alguna manera pienso nuevamente en él y digo, ay, voy a buscar nuevamente a mi amigo, le voy a pedir y seguramente no me cobrará o me va a hacer algún descuento, sirve que me ahorro un dinero. Eso, por ejemplo, ¿será una forma correcta de pedir? ¿Habrá una honestidad en ese acto? Claro que no. Y si usted y yo, mire, no vigilamos nuestro corazón, algo que originalmente se nos pudo presentar como una bendición, nos puede llevar a ser ventajosos y a aprovecharnos de las situaciones, lo cual al final no va a derivar en ninguna bendición. El hecho de pedir algo buscando solo nuestra propia complacencia, ¿de qué cree usted que hable? ¿De egoísmo? ¿Hablará también de falta de amor? Cuando uno pide solamente para su propia complacencia, sí, habla de egoísmo y habla de falta de amor. ¿Y por qué? Pues porque la palabra de Dios, hermanos, sencillamente nos enseña que el amor no busca lo suyo. ¿Verdad que sí dice la Biblia eso? El amor no busca lo suyo. Y si usted y yo, como creyentes, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en amor, pues de entrada tenemos que aprender a que ninguno tenemos que buscar solamente lo que nos deje un provecho para nosotros. Al respecto, mire qué nos dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4, que dice de la siguiente manera. Si ya lo tienen por ahí y si no me parece que se va a proyectar, ahí está. En la versión normal, por favor, en la Reina Valera. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No oyen mucho eco allá? Sí, a ver si me pueden ayudar a regularle, ¿no? Por favor. Repito nuevamente el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este mismo pasaje, mire, ahora sí, en la versión que se estaba proyectando, la versión de la traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Y luego, ¿cómo dice el 4? Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Bueno, mire, ¿cuántos creen que de repente el orgullo personal nos puede llevar a pedir cosas? O sea, prácticamente eso es una realidad, y es posible, hermanos, que muchas veces el orgullo personal y no tanto una necesidad real me pueda estar llevando a mí en ocasiones a pedir cosas creyéndome que las merezco. Y luego de repente podemos estar como un comercial de hace muchísimos años, no sé si se acuerdan, más las señoras, las hermanas, de unos tintes, y que decía al final, era algo así como que pues me quiero pintar, pero porque yo lo valgo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Y así podemos estar de repente viendo, ay, pues esto está caro, pero pues yo lo valgo. Y una vez así yo estaba, pues esto como que se me antoja, pero no, pero sí, pero me lo valgo. Y a veces podemos caer en los engaños de nuestro corazón, pero la Escritura nos ubica en que usted y yo debemos tener un corazón humilde, y por tanto en esa condición estamos llamados a no buscar solamente nuestro propio provecho, nuestro propio beneficio, sino que es más, nos lleva todavía a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Eso nos enseña la palabra de Dios.
Pero ¿cuántos verdaderamente vemos a los demás como superiores a nosotros mismos? Hablando también de la persona, por ejemplo, gracias Leo, hablando por ejemplo de la persona también con la cual usted y yo tal vez tengamos alguna diferencia. Y sin embargo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, prácticamente si usted y yo buscamos más que nuestro propio provecho, hacer un provecho para todos, esto nos habla de respeto a nuestro prójimo y de amor por él. Y recordemos que la Escritura nos dice en Mateo capítulo 7 verso 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Usted quiere respeto? De respeto. ¿Usted quiere amor? De amor. Pero aquí tenemos que cambiar el orden, porque uno puede decir, no, pues a mí, si ya quieren que yo lo respete, primero me tienen que respetar. No, pues yo creo que es al contrario, ¿no? Porque usted y yo estamos llamados a parecernos y a ser cada vez más perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en este caso, usted puede decir, yo quiero respeto. Bueno, ¿está primero tú dispuesto a darlo? ¿Pides algo? Primero da. Entonces, si usted y yo queremos tener honestidad en el pedir y saber pedir cada vez más de la manera correcta, no debemos olvidar este pasaje. ¿Por qué? Porque recordemos que el pedir habla del hecho de que alguien le pida a otro que le dé algo. En consecuencia, pues prácticamente usted y yo lo que deseemos que los hombres nos den o nos hagan, así hay que hacer nosotros primeramente con ellos. ¿Verdad que sí? Y es hacerlo primeramente, no esperar a que primero me den para yo dar. No. O sea, nosotros tenemos que dar. ¿No acaso dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir? Claro que sí. Ahora bien, una pregunta, ¿usted cree que el pedir va íntimamente ligado con el dar? ¿El pedir irá íntimamente relacionado o ligado con el dar? Claro que sí, de tal manera que si pido algo y quiero recibir, ¿qué cree? También tengo que estar dispuesto a dar. Muchos de nosotros podemos estar prácticamente pues dispuestos para estar pidiendo, pero ¿qué tan dispuestos estamos para dar? Y mire, por ejemplo, esto es algo que nos conviene meditar, porque seguramente, hermanos, todos los días usted o yo tenemos algo que pedir, tanto a Dios como a nuestros semejantes, ¿verdad que sí? Y mire, por ejemplo, ¿qué nos dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versos 7 al 11? Por favor. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. La versión de la Reina Valera del 60, la que casi todos tienen, por favor. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y fíjense, este pasaje que está ahorita proyectado ahí en el versículo 11, pero en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere dar? ¿Buenos qué? Y en la Reina Valera que leímos decía buenas cosas. Y podría decir alguno tal vez, ¿con qué buenas cosas? ¿Con qué buenos regalos? Si la Biblia dice entonces que el que pide recibe, y que el que busca halla, y que Dios dará buenos regalos y buenas cosas a quienes se los pidan, entonces ¿qué espero? Yo quiero buenas cosas, yo quiero buenos regalos. ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién no le gustan las buenas cosas? ¿A quién no le gustan los buenos regalos? O bueno, digamos, los regalos nada más así. Claro que gustan, porque pues son de gorra. O sea, ¿y a quién no gusta? Claro que sí. Pero prácticamente, hermanos, ¿será que la Biblia dice que sí Dios dará buenas cosas y buenos regalos? ¿Qué cree usted? Pues de hecho lo acabamos de leer, no me lo saqué de la manga. Por eso les dije que lo proyectara, para que vieran que sí está, y usted lo acaba de leer. Pero ¿deberá ser esta nuestra forma de pensar? El hecho de decir, bueno, pues si el Señor dice que va a dar buenas cosas y buenos regalos, pues entonces se los voy a pedir.
Porque el que pide halla, al que pide recibe. Entonces, esta no debe ser nuestra forma de pensar, porque Dios no está para cumplir nuestros caprichos. O sea, prácticamente sí, la Biblia dice que el que pide recibe, pero ¿acaso recibiremos todo lo que pidamos? Sí, la Biblia dice que el que busca hallará, pero ¿qué acaso por ello obtendremos todo lo que busquemos? No, y por ello hay que centrarnos en lo que verdaderamente Dios nos aconseja para pedir como conviene. Mire, el pasaje que leímos ahorita de Mateo capítulo 7, verso 11, donde Dios nos dice que le va a dar buenas cosas a los que se las pidan, si lo comparamos nosotros con uno de los evangelios o de los pasajes paralelos a esta escritura, vamos a poder ver a qué buenas cosas o a qué buenos regalos hace referencia el Señor. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 11, verso 13, el cual dice de la siguiente manera, si ya lo tiene por ahí. Lucas capítulo 11, verso 13. Dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuáles serán entonces esas buenas cosas y esos buenos regalos que nuestro Padre Celestial quiere que le pidamos? Pues son cosas espirituales, ¿no? Y uno podría decir, y esto yo esperaba que me dijeran que la Cheyenne, o qué otra cosa. ¿Por qué lo espiritual? Pues no sé, ¿será acaso por la sencilla razón de que usted y yo, hermanos, solamente estamos de paso por este mundo? Y que tarde o temprano vamos a estar delante del Señor, y que desde este momento el Señor nos quiere llevar a perfeccionarnos cada vez más en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios. ¿Será por eso? Pero muchas veces usted y yo todavía nos dejamos llevar y arrastrar por lo material. Claro que vamos a ver que tampoco lo material es malo. Porque, por ejemplo, ¿qué? ¿Usted está sentado en una silla espiritual? No. O sea, todo es bueno y necesario, pero la palabra de Dios nos enfoca en, como cristianos, qué es en aquello en lo cual usted y yo debemos poner nuestro pensamiento. Aquí la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer de Lucas dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Notemos que dice: ¿dará el Espíritu Santo a quién? A los que se lo pidan. En consecuencia, el que no pida para cosas espirituales, pues va a seguir en cosas materiales, en cosas terrenales, en cosas carnales. Y yo creo que usted y yo sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que estamos llamados a hacer morir cada vez más lo terrenal en nosotros. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, usted estará de acuerdo conmigo. Hace rato le preguntaba, cuando usted y yo pedimos algo, ¿por qué lo pedimos? Y decimos, es que lo necesitamos. Bueno, mientras usted y yo no sintamos una verdadera necesidad por las cosas espirituales, simplemente no las vamos a pedir. Y al no pedirlas, no las vamos a recibir. Y al no estar creciendo en aquello que Dios quiere que crezcamos, vamos a seguir pidiendo, pero no como conviene. ¿Y a quién nos gusta perder el tiempo? Pues yo creo que a nadie. Y no estamos para perder el tiempo, y menos en las cosas de Dios, y menos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque mire, la venida del Señor está cada vez más próxima. Y aun si de repente alguien dijera, no, quién sabe cuánto vaya a tardar el Señor, la Biblia dice, desde los tiempos de Pablo y de los tesalonicenses, que ya desde ese momento muchos decían, viene y no viene, y que tomaban la venida del Señor como tardanza. Pero no es así, sino que el mismo apóstol decía, no es que el Señor esté tardándose, sino que está siendo paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Y eso mismo, hermanos, es lo que Dios quiere, seguir dándole a su pueblo, tiempo para convertirse de sus malos caminos. Porque sí, usted y yo tenemos ese deseo por agradar a Dios, pero sabemos que todavía tenemos mucha carnalidad en cada uno de nosotros, cosas que necesitamos arrancar, porque Dios viene cada vez más pronto, el Señor viene cada vez más pronto por una iglesia que se santifica. ¿Verdad que sí? Y usted y yo estamos llamados a esto, a buscarlo, a pedir cada vez más las cosas espirituales. Sí podemos decir, pues no sé cuándo vaya a venir el Señor, y a lo mejor se va a tardar, pero tampoco sabemos cuándo nos hemos de morir usted y yo. ¿Verdad que no? No sabemos. Entonces, mientras tenemos el tiempo de vida que Dios nos está prestando, tenemos que aprovecharlo de manera correcta. ¿Cuáles son entonces las buenas cosas y los buenos regalos que nuestro Padre Celestial quiere que le pidamos? Pues pedir que seamos llenos de su Espíritu, llenos de su palabra, llenos del conocimiento de su voluntad. Podemos ver entonces que lo que nos conviene pedir, hermanos, son cosas espirituales. Pero si somos sinceros, cuando escuchamos las palabras buenas cosas o buenos regalos, ¿en qué pensamos normalmente?
¿En cosas espirituales o en cosas materiales? O sea, en cosas materiales. Por ejemplo, usted en este momento, ¿qué podría considerar para usted algo para usted como una buena cosa? Algo para usted como un buen regalo. Y a lo mejor lo último que piensa es decir, no, pues que me regalen una Biblia, ¿verdad? O sea, pensamos en otra cosa. Y prácticamente es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces todavía llegamos a pensar en lo carnal. ¿Será que acaso por esto luego no recibimos? Porque cuando pedimos, como dice el libro de Santiago, no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y mire, este pasaje que le estoy mencionando de Santiago, lo encontramos en Santiago capítulo 4, versos 1 al 3, el cual, si me permite, lo voy a leer en la versión de la traducción al lenguaje actual, para que veamos cómo dice. De hecho, ahí está. Dice la Escritura: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ahora mire, este versículo 3, en el que dice que aunque le pedimos a Dios no recibimos, en otra versión, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Pero a ver, ¿quién de aquí desea algo que no le va a dar placer? Salvo que sean como de esos, ¿cómo se llaman los que les gusta que les vaya mal? ¿Quién de aquí es masoquista? O sea, prácticamente a todos nos gusta de alguna manera aquello que nos da placer. Pero fíjense, notemos que la palabra de Dios, en lo que es el lenguaje original de esta palabra, cuando Santiago habla de que se pide para sus deleites, lo habla en el sentido de aquello que solamente te provoca un gusto sensual. O sea, un gusto que solamente llena tus sentidos. Y nosotros, hermanos, pues estamos llamados a andar no por los sentidos, sino que como cristianos estamos llamados a vivir por fe y andar en la fe, de tal manera que aún todo lo que sabemos que puede estar en nosotros y que no agrada a Dios, tenemos que llevarlo cada vez más a que sea conforme a su voluntad. En alguna ocasión, mire, yo por ejemplo recuerdo que cuando mis hijos eran más pequeños, le digo porque ahorita si los ve pues ya me pasaron, pero cuando ellos eran más pequeños recuerdo que andábamos en una plaza, y de repente, por ejemplo, cuando andamos viendo así en diferentes partes, ¿qué le llama más la atención a los niños? Juguetes, ¿no? Si pasa usted por jugueterías y todo, prácticamente, bueno, a ellos les llamó mucho la atención. Y prácticamente, ya cuando estaban ahí, se acercaron cada uno y me dijeron que les compraran un juguete. Yo les pregunté a cada uno, bueno, ¿y para qué lo quieres? Y los dos me respondieron, es que lo necesito. Así me dijeron. Yo dentro de mí dije, ¿así? Pero prácticamente ellos sentían una necesidad. Y fíjense, a veces, hermanos, muchas veces usted y yo podríamos estar aún con el entendimiento de un pequeño, en el que nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos o por los deseos de nuestro corazón, y buscamos cosas que, aunque pensemos o creamos que sí necesitamos, en realidad no es así. Y lo peor es, ¿ha visto usted a un pequeño que no se le da lo que pide? ¿Qué hace? O sea, prácticamente no se concede lo que quiere, hace berrinche, se enoja. ¿Le ha tocado ver a alguien que hasta se priva del coraje? Sí, que se quedan así hasta que ponen los ojos y morados, cafés, no sé. Bueno, pues mire, así hay muchos creyentes, muchos adultos, como le digo, que pueden tener todavía el entendimiento de un niño, en el cual prácticamente, hermanos, si no se les concede lo que quieren, se sienten, se desaniman, se amargan y hasta berrinchudos se vuelven. Y en ese detalle hasta se privan del coraje, se privan de seguirse congregando, se privan de buscar la comunión con Dios, se privan de buscar la comunión con los hermanos, y todo porque están en su berrinche. ¿Será, hermanos, que por eso? Bueno, ¿usted conoce gente así? Y a lo mejor ahorita, a ver, volteé con el que tiene al lado. Yo aquí no los conozco,
O sea que prácticamente yo nomás vengo de entrada por salida. Pero a lo mejor usted voltea y dice, no, pues aquí al de al lado, ¿verdad? Como que puede ser. Pero ¿será, hermanos, que esa actitud habla de una actitud de un creyente inmaduro? Personas que por más que tengan 15, 20, 30 años en el caminar cristiano, en el evangelio, sigan teniendo este tipo de comportamiento. Bueno, pues entonces es motivo para que verdaderamente nos afirmemos en el Señor y empecemos a crecer en Él. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, ya no podemos andar como niños fluctuantes. Porque todavía en eso corremos hasta riesgo de ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y todo por qué? Porque no estamos bien afirmados en el conocimiento de la fe del Señor. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que vivir en lo personal. Entonces, ¿usted se acuerda cómo era de pequeño cuando no se le daba lo que pedía? ¿No? Yo nunca fui niño, pero ¿usted sí? ¿Sí se acuerda? Bueno, pues prácticamente tenemos que ver esto y se transfiere, prácticamente se ve en todos los aspectos. Mire, en la actualidad usted y yo, vivimos en un mundo lleno de consumismo, en el cual constantemente se nos está bombardeando con el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que necesitas esto para que puedas vivir bien. Necesitas esto para ser feliz, necesitas esto para sentirte pleno. Y no se diga cuando son fechas, por ejemplo, no sé, que Buen Fin, que Navidad, etcétera, cuando más se pone todo esto. Yo una vez estaba viendo un comercial así, decían, pues llévate esta pantalla de 80 pulgadas para que disfrutes una Navidad inolvidable y que no sé qué. Y yo me quedé así como que dije, sí, ¿cómo se verán los videos de Casa de Oración León? Ahí, yo creo que sí. Y miren, así podemos estar dejándonos llevar por lo que nuestros ojos ven, lo que nuestro corazón desea. Pero si usted y yo, hermanos, como le digo, no examinamos el corazón, es posible que caigamos en todo esto. Y mire, por ejemplo, qué nos dice la Escritura en Isaías capítulo 55, verso 2. Isaías capítulo 55, verso 2 dice de la siguiente manera: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y este pasaje en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera, por ahí está: ¿por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Una pregunta, mire, la Biblia dice que el Señor aumenta sobre nosotros gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, favor sobre favor, misericordia sobre misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, las renuevan. Y yo creo que todo lo que tenemos nosotros, si bien hemos podido trabajar, aún la fuerza y el entendimiento vienen de la buena mano de Dios. Entendemos que todo viene de Dios, pero muchas veces nuestro corazón desea cosas. ¿Y no le ha pasado a usted que de repente desea algo y ya cuando lo tiene sigue todavía como que con cierta insatisfacción? Y de ahí dice, pues ahora qué más, y busca otra cosa, Dios se lo permite, y otra vez dice, bueno, ¿y ahora qué? Al menos en alguna ocasión a mí de repente así me pasaba, me gustaba esto, me gustaba aquello, lo adquiría, lo compraba y decía, bueno, ya tengo esto, ahora qué más va a desear mi corazón. Y mire, la palabra de Dios, hermano, dice claramente, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Y por más que uno tenga, siempre va a querer más. Pero prácticamente es donde nosotros tenemos que ir a enfocar nuestro pensamiento en saber qué es lo que Dios quiere que verdaderamente busquemos. ¿Por qué? Porque mire, aún el mismo predicador en Eclesiastés, él está diciendo, todo lo que mi corazón deseó, todo lo que mis ojos quisieron, nada le negué, todo lo tuve. Y al final de cuentas no me quedé con ganas de nada. Digo, le estoy parafraseando, ¿sí? No me quedé con ganas de nada, pero al final me di cuenta que solamente todo era aflicción y vanidad de espíritu. Y eso es una realidad. O sea, porque mire, muchas veces nos afanamos, preocupamos y hacemos tantas cosas por el afán o por el deseo de obtener lo que pedimos, pero nos desgastamos en ello. Y mire, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos saciarnos del bien? Yo creo que todos.
pues entonces hay que aprender a pedir correctamente para encontrar deleite en nuestra alma, y no que tengamos algo y que al final de todas maneras nos quedemos, pues de todos modos es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Nunca le ha pasado eso? Que de repente tiene y se siente como que algo le falta todavía. Pero ¿hasta qué momento se va a llenar su corazón? Siempre va a querer seguir teniendo más y más. Hace un momento hicimos referencia al libro de Santiago, y si usted recuerda, ese pasaje habla de que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Pero también dice la Escritura que luego, aunque pedimos, no recibimos porque nuestros deseos no son correctos. ¿Y por qué no son correctos? De acuerdo a lo que dice el texto y a lo que dice el contexto, porque esos deseos se ven envueltos de codicia, de envidia, de contienda y hasta con alguna intención de quitar de nuestro camino a los que nos estorben con tal de obtener lo que deseamos. ¿Ha usted visto así? Gente que de repente se está peleando por una prenda o por lo que sea, por lugares de estacionamiento, por la fila, lo que sea. Cuando una persona desea algo, lo pide o lo busca. Y en este caso, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve cuando pedimos algo? Y es una pregunta que tenemos que meditar. Usted y yo pedimos algo constantemente. ¿Qué es lo que nos mueve en nuestro corazón cuando pedimos algo? ¿Una necesidad real? ¿Algún sentimiento motivado por la satisfacción de una complacencia personal? ¿Algún deseo causado por codicia o por avaricia? ¿Qué será la codicia? ¿Qué cree usted que sea la codicia? Fíjese, la codicia, de acuerdo a una definición que encontré, dice, es el deseo vehemente o bastante fuerte de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. ¿Qué es la codicia? Un deseo bastante fuerte por poseer muchas riquezas o muchos bienes. Ahora, ¿qué será la avaricia? La avaricia es el afán o el deseo desordenado por poseer riquezas, bienes, posesiones y objetos de valor indeterminado, pero con la intención de atesorarlos para uno mismo y más allá de lo que verdaderamente requerimos para nuestra existencia, o sea, para nuestra supervivencia básica, algo que solamente queremos prácticamente tener más cosas para nosotros sin necesitarlas verdaderamente. ¿Cuántos hemos pedido cosas que en realidad sabemos que no necesitamos? ¿O será que yo soy el único carnal? O sea, prácticamente, ¿cuántos sabemos que todos hemos pedido cosas que luego no necesitamos? Y a veces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Así como que broma y broma, pero como dicen como que la verdad que como que se asoma. Le digo, ¿sabes qué? Déjame ir a tal tienda porque quiero ver qué necesito y que no sabía que necesito. O sea, ya estás viendo ahí y dices, ay, ¿dónde había estado toda mi vida? Y prácticamente a veces podemos estar así, pidiendo cosas que no necesitamos. ¿Será, hermanos, que sin darnos cuenta hemos llegado a ser avaros y codiciosos? ¿Cree usted eso? Porque ¿quién de aquí sabe que tiene más de lo que necesita para vivir y para estar bien? ¿Tiene un techo? ¿Tiene una cama? Y la cama, pues no creo que nada más tenga el puro colchón, digo, la pura base. Tiene un colchón y a lo mejor uno vibratorio y que se doble o de agua. Y no tenemos nada más uno, a lo mejor tenemos en cada habitación. Somos más que bendecidos, ¿verdad que sí? Pero aún y con eso, ¿quién no quiere más de repente? ¿Quién no quisiera tener más? O sea, vamos, tampoco va a ser el hecho de decir, bueno, y entonces no es válido que de repente pueda tener algo más. Mire, claro que se puede. Aún la palabra de Dios dice que riquezas, honra y vida es la remuneración precisamente del temor de Dios. Claro que usted y yo no vamos a temer a Dios para que el Señor me dé. No, porque fíjense, hay prácticamente aún un pasaje en la Escritura en la que cierto escritor, él dijo, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme de lo necesario. Entonces prácticamente él dice, no sea que de alguna manera siendo rico me sacie y me olvide de ti, diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Todos aquí necesitamos cosas y Dios lo sabe.
Pero por ejemplo, si Dios para cada uno de nosotros solamente nos dijera: sí te voy a dar, pero solamente lo necesario, y podemos decir: ay Señor, nada más lo necesario, ¿no puede ser un poquito más? Bueno, pues no me estás pidiendo que haga contigo como yo quiero. Tenemos que examinar el corazón. Mire, sin darnos cuenta es posible que muchas veces hemos sido avaros y codiciosos cuando pedimos algo. Y al respecto, nuestro Señor Jesucristo nos dejó como siempre un buen consejo, y podemos encontrarlo en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 15 al 21, el cual, si lo tiene, le invito a que lo veamos, por favor. Lucas capítulo 12, verso 15 al 21, ¿lo tiene? Vamos a leerlo primeramente en la versión que tenemos por ahí, la Reina Valera, por favor. Y dice la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo: y les dijo: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Es decir, guardaos de todo ese afán o deseo desordenado por poseer riquezas, bienes, posesiones y objetos con la intención de atesorarlos para ustedes mismos. Guárdense de todo esto. ¿Por qué el Señor está diciendo que debemos guardarnos de esto? Porque dice la Escritura: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cierto, ¿no, hermanos? Que actualmente nosotros podemos catalogar a alguien de acuerdo a la abundancia de los bienes y a la calidad de los bienes que tiene. De acuerdo al carro en el que veamos que llega, de acuerdo a la ropa con la cual anda vestido, de tantas cosas, donde vivimos en un mundo de apariencias, cuando el Señor en realidad lo que ve es el corazón y lo externo. Pero aquí el Señor está diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Será que si el Señor está dando esta exhortación o este consejo, es algo que usted y yo tenemos que considerar para nosotros? Sí, porque aunque fue un pasaje que se los dio en su momento a las personas con las cuales estaba hablando en aquel tiempo, ¿qué cree? La palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios es actual y es aplicable para los creyentes de aquel entonces como para los creyentes de hoy y los que van a ser después de nosotros. Y al día de hoy, a usted y a mí, que el Señor nos permite vivir en esta generación, nos está diciendo: ¿sabes qué? El corazón del hombre es engañoso, es perverso. De él salen las avaricias, los hurtos, los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones. Todo lo que contamina al hombre de ahí sale. Y por eso, ¿sabes qué? Como tú tienes que aprender a pedir como conviene, de acuerdo a mi voluntad, mira tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida, y apártate de todo aquello que verdaderamente te va a desviar de mí. Porque la Biblia dice, hermanos, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es muchas veces lo que usted y yo podemos de repente querer codiciar. Porque a veces uno dice: pues el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? ¿Verdad? Y mire, por ejemplo, aquí en la Escritura el Señor les está diciendo: mirad y guardaos. Este guardaos, de acuerdo al griego original, significa vigilando, estando de guardia. Vigilar estando de guardia, abstenerte, evade. Pero aquí la palabra mirar que dice, lo habla en el sentido de que discierne claramente. Pero para que disciernas claramente tienes que hacerlo con tus ojos bien abiertos. O sea, date cuenta de lo que hay en tu corazón, examina tus motivaciones y discierne claramente qué es lo que te está moviendo para pedir. Porque sin darte cuenta puedes caer en estar empezando a pedir porque estás siendo codicioso, porque estás siendo avaro, porque quieres más y más. Y no, guarda, vigila tu corazón para que no te engañe y te haga caer en la trampa. ¿Por qué? Porque tú crees que mientras más bienes y riquezas tengas, eso te va a dar algo mejor delante de los hombres. Pero no, aquí la Escritura nos está poniendo donde tenemos que estar. Y luego sigue diciendo en el versículo 16, si ahí lo tiene, Lucas 12, verso 15 al 21. Ya después de que les dice: mirad y guardaos de toda avaricia, les dice en el verso 16: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo. ¿Con quién estaba hablando él? Consigo mismo, con su corazón, o su corazón le estaba hablando a él. Bueno, dice: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Cómo dijo? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros. Bueno, ¿tenía o no tenía? Porque él está diciendo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar. Pero luego dice: esto haré, derribaré mis graneros. O sea que sí tenía. Pero luego dice: y los edificaré mayores.
y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, tenía, pero quería más. ¿Verdad que sí? Sí tenía. Y a veces, mire, ¿podríamos o no tener este pensamiento? Por ejemplo, mire, yo en alguna ocasión, en un tiempo me dio mucho por andar comprando camisas y todo, y no para vender, o sea, pues eran para mí. Y en alguna ocasión de repente, pues como que abría el closet y decía, ¿qué me pongo? No tengo. Digo, ¿y qué me pongo? No, pues no. Y a lo mejor usted decir, ay, el hermano, pobrecillo. Pero a ver, hermana, ¿cuántos zapatos no tiene? Y sigue pensando que no tiene, ¿verdad? Y a lo mejor va a decir, ay, dura es esta palabra y difícil de soportar. Pero prácticamente, ¿sí o no que es una realidad? Abre así, cae casi la montaña de cosas y uno dice, es que no tengo. Y la verdad es que tenemos, y tenemos mucho más. Y lo peor es que a veces, bueno, no lo peor todavía más que peor, no queremos compartir. No queremos dar, pero sí estamos muy prestos para pedir y no para dar. ¿Por qué, hermanos? Porque dar implica renunciar a algo que usted y yo tenemos en nuestro poder. Y es ahí donde podemos caer en ser avaros, en ser codiciosos. Y bueno, seguimos aquí en el pasaje. Él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire, no es lo mismo pedir para la complacencia de un deseo que pedir para la satisfacción de una necesidad real. ¿Verdad que sí hay diferencia? Y nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que tenemos necesidades que cubrir, tanto físicas como espirituales, pero nuestro corazón no debe afanarse por pedir únicamente para lo material, ya que usted y yo tenemos un Padre en los cielos que sabe perfectamente de qué tenemos necesidad, usted y yo. Por esto, hermanos, el Señor nos da consejo de qué es aquello que sí tenemos que buscar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6? Verso 31 al 34, por favor. Mateo capítulo 6, verso 31 al 34, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que tenéis necesidad de unas cuantas de estas cosas. ¿Así dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, a Dios no se le escapa nada. Pero a veces usted y yo pensamos como que el Señor se durmió. Pero dice la Biblia que no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, ¿no? O sea, y usted y yo somos parte ahora del pueblo de Dios. Y por tanto podemos creer verdaderamente que el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos y que tiene cuidado de sus hijos. Pero bueno, si dice la Escritura, los gentiles buscan todas estas cosas, que la comida, la bebida, el vestido, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Una pregunta, ¿cree usted, por ejemplo, que la comida es importante? ¿La bebida? ¿El vestido? También. Pero ¿será que aún de las cosas importantes hay grados de importancia? ¿Sí? Claro que sí. Y al respecto, fíjense aquí en el versículo 33, nos está diciendo, más buscad. Es decir, preocúpense primeramente. Si de algo te has de afanar y preocupar y que tu mente esté en eso, pues preocúpate por buscar lo que va a ser verdaderamente importante, que es que el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, la comida, el calzado, el vestido, el sustento, lo que ya sabemos, el Señor lo va a poner como una añadidura.
Pero fíjense, aquí está diciendo que tenemos que procurar el reino de Dios y su justicia, pero pone una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque como dice, más buscar, ¿cómo? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Para usted, ¿qué cree que implique o de qué hable esta palabra primeramente? ¿Qué será para usted esto primeramente? Bueno, pues oigo puros murmullos, pero como les digo, se las doy por buena por participar. Sí sabemos. Mire, esta palabra primeramente, de acuerdo a lo que menciona el griego original, habla de ser primero en lugar, en tiempo, en orden y en importancia. ¿Qué nos está diciendo la Biblia en el versículo 33? Que tenemos que buscar primeramente antes que todo. ¿Qué dice? El reino de Dios y su justicia. Dicho de otra manera, la palabra de Dios te está diciendo: busca primero el reino de Dios, tanto en primer lugar, tanto primero en tiempo, como primero en orden, como primero en importancia. Sí, lo demás es importante, pero esto es lo que yo quiero que tú me pidas y que tú busques, lo que tú procures, porque eso es lo que te va a ayudar para ser cada vez más como Cristo. El hecho de que seas perfeccionado y que llegues más a la estatura del varón perfecto, ¿verdad que sí? Entonces, sin embargo, la Biblia nos enseña esto, pero cuando de repente se nos pone una situación de que tenemos que tener la reunión del tiempo del servicio y que se nos presenta alguna otra actividad, en ese momento, ¿a qué le damos el orden? ¿A qué le damos la prioridad? Es que me invitaron a un bautizo, me invitaron a unos 15 años, me invitaron a esto y aquello, y es la hora del servicio. Dios mío, ¿qué hago? Estoy ahora sí como el apóstol Pablo en estrecho. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Pero si decimos que Dios es el primero en tiempo, en lugar, en orden, en importancia en nuestra vida, y nos damos el lujo de decidir o poner todavía en balanza algo que ni siquiera tenía que ser puesto en balanza, porque se entiende y se supone que Dios es el primero para nosotros en todo. ¿No dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas? ¿Y cuántos lo hacemos? Todavía nos cuesta. Pero mire, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos sigue prestando vida para poder seguir enmendando nuestros caminos, para buscar ser más como Él. Entonces, hermano, el tiempo que estamos teniendo no hay que desaprovecharlo. Hay que vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios, conocer más cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora bien, ¿cree usted que en esto vamos a encontrar bendición? En poner en primer lugar, tanto en tiempo, en orden y en importancia, en prioridad, las cosas de Dios en nuestra vida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquello de lo cual usted tal vez ha estado preocupado y afanado por tanto tiempo, y que ve que de repente no se da, y que lo ve lejos, va a llegar un momento en el cual usted, cuando ve que se preocupa verdaderamente por agradar a Dios y por buscarlo, eso que veía muy lejos, de repente ya se lo va a encontrar como una añadidura. ¿Por qué? Porque fíjese, lo que el original habla en el griego de la palabra añadir significa colocar adicionalmente, poner al lado. O sea, aquello por lo que tú pedías y luchabas y te afanabas y te preocupabas, ¿y para cuándo? Deja todo eso. Yo sé que tienes necesidad de todas esas cosas. Mira, búscame. Búscame primeramente por sobre todo. Y mira, cuando menos esperes, o sea, vas a estar buscándome con tus ojos así, y ya cuando abras los ojos, ¡ay! Ya está aquí. Pues ¿por qué? Porque me pusiste a mí como tu prioridad. Me pusiste a mí como el primero en tu corazón. Me pusiste a mí como el primero en el orden de los deseos que había en tu corazón, para empezar a pedirme que te ayudara para crecer en el conocimiento de mi voluntad, para ayudarte para que dieras fruto, para andar como es digno de mí. Entonces, somos beneficiados, ¿sí o no? Pero a final de cuentas, hermanos, lo que el Señor nos añada, pues es algo adicional. ¿Por qué? Porque lo principal ya lo tenemos, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, usted en su vida espiritual, ¿qué tanto verdaderamente le da el orden, el lugar, la importancia y el tiempo que requiere al cuidado de la misma? Fíjese que algo muy curioso, si se puede decir así, es que la palabra griega que habla de lo que es este pasaje, o de esta palabra, de primeramente, tiene relación en lo que es la raíz de la palabra con unos términos que hablan en relación a lo principal y a lo influyente. De tal manera que aquello que en su vida ejerza mayor influencia,
así va a ser usted a lo que usted se va a dejar llevar para vivir en base a eso. O sea, vamos, si en usted todavía hay una gran influencia en su corazón para la vida social, pues obviamente le va a dar más por ahí en vez de buscar cosas espirituales y tantas cosas. ¿Sí se entiende? Mire, este pasaje que leímos ahorita de Mateo 6:31 al 34, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se han de poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Quiénes son los que se preocupan por eso? ¿Qué dice el pasaje? ¿Usted conoce a Dios? Entonces como que ya no cabe que estemos preocupados por esto, ¿verdad? Y luego ¿qué dice? Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Y luego fíjense que dice el 33: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Hace rato le preguntaba, ¿el comer es importante? ¿El beber es importante? ¿El vestido es importante? ¿El sustento, el abrigo? Claro que es importante. Pero aquí el versículo 33 en esta versión nos está diciendo: lo más importante es que reconozcas a Dios como único Rey y que hagas lo que Él te pide. Si es importante todo lo demás, ¿y qué crees? Tu Padre sabe que lo necesitas. Y como tú tienes en el cielo a un Padre que cuida de ti, ya no te preocupes, simplemente deja que el Señor te tome, que el Señor trabaje en ti y tú busca esto en tu vida, reconócelo como único Rey. Luego cantamos una alabanza que dice: quiero dedicar mi vida para ti, tenerte como Rey sobre mi corazón, darte solamente a ti mi adoración. Y lo podemos cantar, pero en realidad ¿qué tanto lo hacemos nuestro? ¿Qué tanto lo vivimos? ¿Qué es lo más importante que usted y yo tenemos que buscar y pedir como cristianos? Lo que dice aquí este pasaje: reconocer a Dios como mi único Rey y hacer lo que Él me pide. O sea, usted y yo sí podemos pedir, pero hace rato yo le decía, también es importante y necesario dar. Y le podemos pedir a Dios: Señor, dame esto. Y Dios nos puede decir: sí, pues dame. ¿Y qué te doy? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Quiero que verdaderamente yo sea en tu vida el único Rey. ¿Por qué? Porque a tu tiempo te daré todo lo que necesitas. Ahora bien, hermanos, mire, es posible que usted y yo pidamos y llevemos mucho tiempo haciéndolo y que todavía no se nos dé. Y aquí en este pasaje podemos encontrar de alguna manera como que la respuesta. ¿Por qué? Porque prácticamente, como dice aquí en el versículo 33, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. De tal manera que, mire, si usted ha pedido y no ha recibido, o es porque no es su tiempo, o simplemente porque en realidad Dios sabe que no lo necesita, aunque usted piense que sí. Aquí dice la Biblia: Dios le dará a su tiempo todo lo que necesite. Entonces, pues la palabra de Dios es muy clara, ¿no? La palabra de Dios nos enseña. Y este versículo 34, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Quién al día de hoy se siente preocupado? Y bueno, a lo mejor no diga así, ¿verdad? Como para que no. Pero ¿quién se siente? Ya usted pregúntese. Pero todavía no se acaba el día y es posible que ya esté preocupado por qué va a comer mañana, ¿verdad? Fíjese, ayer nos tocó ir a compartir también en Aguascalientes en la tarde. Y ya veníamos de regreso como a las 10:30 de la noche, apenas 11 de la noche. Y de repente yo venía pensando, digo, híjole, ya hay que estar bien temprano en León. Sí, pues tenemos que estar más temprano para el ensayo. Y dije, ¿y a qué hora voy a llegar a Irapuato? Y iba así y le dije a mi esposa, dice, bueno, pues no, que no te tienes que afanar. Dice, que ya se acabó el día de hoy, que ya estás preocupado por mañana. Y dije, no, pues sí es cierto, ya mejor le subí al radio. Dije, ya, siquiera ir pues pero así podemos ser de repente necios en nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Cuando ni siquiera sabemos lo que ha de ser después. Y mira, hermano,
El apóstol Pablo en alguna ocasión le decía a los creyentes: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O como lo dicen otras versiones, vivan con alegría su vida cristiana. Lo vuelvo a decir y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. ¿Usted tiene vida cristiana? Pues vívala con alegría. O sea, reconozca esto: sí hay cosas importantes en su vida, pero hay cosas más importantes, cosas mayores, que es en lo cual Dios nos quiere centrar para saber pedir cada vez más como conviene. Usted y yo sabemos que lo material es bueno y necesario, pero como cristianos tenemos que encauzar bien nuestro corazón para saber cuáles son las cosas que nos conviene pedir. Y en este caso la Escritura nos dice que tenemos que buscar antes que todo, ¿qué? Las cosas del reino de Dios y su justicia. Buscar a Dios, amarlo por sobre todas las cosas. Si hemos de pedir algo, que nuestro enfoque no esté solo en pedir para cosas materiales, para deleites o necesidades, sino en darle deleite a nuestro Padre Celestial. Fíjese lo que nos dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, ya con rumbo al final. Y no le digo por qué rumbo del rumbo, pero ya, ¿sí? Mire, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque prácticamente usted y yo hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este pasaje en la versión de Palabra de Dios para Todos dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. ¿Cree usted que Dios sabe de qué cosas terrenales tenemos necesidad? Claro, lo sabe antes de que se las pidamos. Pero tampoco vamos a tener una actitud: bueno, entonces si Dios sí ya sabe, pues ¿para qué trabajo? Oye, que cómprame esto. Ah, mujer, considera los lirios del campo. Mira, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Que ay, que ya tengo hambre. Ah, mira los pajarillos. No, o sea, sí, tenemos un Dios que conoce todo lo que necesitamos. Pero entonces, hermanos, si hay que trabajar, si hay que esforzarnos, si hay que hacer con todo empeño y amor todo lo que nos venga a la mano por hacer. Pero también sepamos que toda respuesta a nuestras peticiones o toda suplencia a nuestras necesidades va a ser concedida en el tiempo de Dios y conforme a lo que sabe, a lo que Él sabe que es mejor para cada uno. O sea que todo viene de la buena mano y de la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Y si esto es así, entonces usted y yo tenemos que fijarnos en las cosas de arriba. ¿Cuáles serán las cosas de arriba? Básicamente las cosas espirituales, aquellas que nos van a ayudar a crecer en nuestro diario caminar, en el desarrollo cristiano. Como por ejemplo, ¿qué? La comunión con Dios, la lectura de la palabra de Dios, el congregarnos. O sea, el buscar cada vez más y más del Señor. O sea, es buscar aquello que nos ayude para abundar en el fruto del Espíritu y que nos haga parecernos cada vez más a Cristo, creciendo en gracia y en sabiduría en todos los aspectos. Si yo le pregunto en este momento, ¿qué deseos tiene usted en su corazón al día de hoy? Y el Señor le diera a escoger algo para pedirle, ¿qué le pediría? Y esto es una pregunta que le estoy dejando a cada uno. ¿Qué deseos tiene usted en su corazón al día de hoy? Y si el Señor le diera la oportunidad de escoger algo para pedirle, ¿qué le pediría? Mire, vamos a ver un caso que se dio precisamente en el rey Salomón, el cual podemos encontrar en primer libro de Reyes capítulo 3, versos 5 al 14. Por favor. ¿Sí vamos bien? Me dijeron que aquí se acaba a las 5 de la tarde. Bueno, mire, primero de Reyes capítulo 3, versos 5 al 14, ¿lo tiene? Dice la Escritura: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué dice ahí en la Escritura? Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío,
Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Y aquí viene la respuesta a lo que Dios le preguntó, que le dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y qué dice el versículo 10? O como lo dice el original, hizo contento a Dios, lo hizo feliz. El que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y como dice: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le concedió lo que pidió. ¿Por qué? Porque Salomón pidió como conviene, ¿verdad? Él pidió, Dios le estaba dando la oportunidad de pedir para cosas materiales, pero él pidió cosas espirituales. ¿Pero qué cree? Mire, Dios no es deudor de nadie, Dios no se queda con nada. Y aún sigue diciendo el verso 13: aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, vemos cómo sí es una realidad el que si buscamos primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, lo que Dios ya sabe que vamos a necesitar, nos lo va a dar aunque no se lo pidamos. O sea, prácticamente Dios da lo que le pedimos cuando es conforme a su voluntad, pero el Señor añade todavía, porque está viendo la intención de nuestro corazón. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos dijera como a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé? Ninguno. Sí, no, Señor, no, yo, mira, no, ¿cuántos quisiéramos que el Señor nos dijera: pide lo que quieras que yo te dé? El Señor le dio a Salomón la oportunidad de pedir lo que él quisiera, incluida la vida de sus enemigos, riquezas, gloria. O sea, sin embargo, Salomón prefirió cosas espirituales, y esto agradó al Señor de tal manera que también le concedió lo que no pidió. Entonces, pero una pregunta: ¿será entonces acaso malo pedir cosas materiales? No, pero en base a lo que ya hemos estado viendo, hermanos, tienen que ser cosas realmente necesarias, sin ninguna codicia, sin ninguna avaricia. Obviamente cosas que sean conforme a la voluntad de Dios. Y algunos podríamos preguntar: bueno, pero entonces ¿cómo saber que lo que estoy pidiendo está conforme a la voluntad de Dios? Pues, hermanos, por eso tenemos que buscar primeramente las cosas de arriba. ¿Para qué? Para que nuestras inclinaciones y nuestras motivaciones del corazón estén hechas cada vez más a la voluntad de Dios. Y de esta manera podemos tener la confianza y la seguridad de lo que nos dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una pregunta: ¿cuántos queremos respuesta a las peticiones que le hemos hecho al Señor? Todos, ¿no? Y mire, el Salmo 37:4 nos da la clave. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo dice la Escritura? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Queremos que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón? Pues este pasaje nos dice que hay que hacer, ¿qué? Deleitarse. ¿Y qué será para usted deleitarse? ¿Usted se ha deleitado en una guacamaya? ¿Qué siente? Mire, hasta como que tragué gordo así de... hasta hoy como que ya tronando ahí el... ¿Usted se ha deleitado en algo? ¿Y qué ha sentido? ¿Qué sentimiento ha tenido en eso? ¿Regocijo? ¿Complacencia? ¿Gusto? ¿Gozo? Podríamos decir entonces, si usted y yo vemos este versículo, en base a lo que usted y yo percibimos como deleite, podríamos decir entonces,
Regocíjate en el Señor, complácete en el Señor, gózate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y pues prácticamente podemos decir, pues si se oye bien. Pero mire, si analizamos usted y yo el significado original de la palabra deleítate, de acuerdo al hebreo, nos vamos a dar cuenta que tiene un significado totalmente distinto al concepto que usted y yo tenemos de lo que es encontrar deleite. Porque del hebreo anak significa ser suave o moldeable. Eso significa. Esto nos lleva a reflexionar entonces, ¿quieres que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Y yo les pregunto, ¿quieres que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Entonces es suave y moldeable a la obra que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Quieres que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Pues entonces ya no le pongas resistencia. Quita de tu vida la apatía o la indiferencia a las cosas espirituales. Quita de tu vida la amargura, la queja, la murmuración, el chisme, la contienda, y deja que Dios te trate como Él quiera. O sea, ahora sí que como de repente luego les digo, déjense pasar a la rosticería del Señor. Que los traiga dando vueltas hasta que... ¿Usted ha visto un pollo rostizado? Bueno, a lo mejor ya tengo hambre, pero ¿los ha visto? ¿Cómo están? Y despacito, despacito, nomás ve uno cómo escurre. Pero ¿cómo ya sabrá cuando está listo? Ya lo ve hasta bien doradito y todo. Ya es algo antojable, ¿o no? Pues así, hermanos, usted y yo somos árboles que estamos llamados a dar buen fruto, pero para eso necesitamos ser tratados por Dios. Para que cualquiera pueda venir y agarrar, ay, porque se ve muy rico, y para que me sea de provecho y de beneficio. Pero tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, es decir, deja que Dios te trate. Deja que Dios te haga como quiera. Deja que Dios te lleve a parecerte más a la imagen de Cristo. Sin duda nuestra petición para el Señor en este día, aunque podamos tener muchas, tiene que ser la misma que expresó el apóstol Pablo para los colosenses, en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10, cuando dijo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en esto hay un propósito. El hecho de pedir que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, o de en toda sabiduría e inteligencia espiritual, sirve para ¿qué? Para lo que dice el 10, para que andes como es digno del Señor, para que le agrades en todo, para que lleves fruto en toda buena obra, y para que crezcas más en el conocimiento de Dios. ¿No queremos esto como cristianos? Claro, claro que sí. Pero alguno todavía puede decir: Señor, pues necesito la Cheyenne para llegar a la iglesia. O sea, de repente nos podemos dejar como que llevar. Por eso hay que estar bien enfocados en lo que la Biblia nos dice. Y mire, ahora sí, ya para terminar, cierta reflexión que se titula Pedí de Dios dice lo siguiente: pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolverlos. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro e inteligencia para trabajar. Pedí valor y Dios me dio peligros por sobrellevar. Pedí amor y Dios me dio a gente con problemas para ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que yo quería y sin embargo recibí todo lo que necesitaba. Si en este momento Dios nos dijera entonces: pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediría? Y con esto cierro. Quédeselo, ahí usted. Si Dios en este momento le dijera: pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediría? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad que tenemos de poder estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para bendecirte y para poder aprender de tu palabra. Señor, tú nos marcas en ella que pues tenemos que buscar cada vez más las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Señor, verdaderamente todos tenemos tantas cosas que debemos pedir o que podemos pedir de acuerdo a lo que podamos pensar en nuestro corazón que necesitamos. Pero Señor, tú que verdaderamente conoces todo de nosotros, que escudriñas la mente y el corazón,
revela, Señor, cada vez más a nosotros, pues cuál es la manera correcta en la cual nosotros tenemos que pedir. Señor, tu palabra nos enseña que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú tienes cuidado, Señor, y conoces de qué cosas tenemos necesidad. Y por lo tanto, Señor, más allá de pedir solamente para la satisfacción de alguna necesidad, aunque pudiera ser genuina, pues la primera necesidad que debemos nosotros considerar es el hecho, Señor, de buscar y pedirte que seas tú el único Rey sobre nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, nosotros en este momento pues queremos pedírtelo, Señor. Queremos hacerlo, Señor, y pedirte que nos ayudes para crecer cada vez más en el conocimiento de tu voluntad. Si alguno de nosotros nos hemos desviado en nuestra mente o en nuestro corazón para pedir de manera incorrecta, perdónanos, Señor. Pero aún te damos gracias porque nos estás dando la oportunidad para hacer un alto en el camino y poder, Señor Dios, preguntar cuál es el buen camino y andar por él. Y tu palabra, Señor, nos enseña, nos aconseja, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte y pedírtelo, Señor, a través de un canto, el hecho de que seas tú, Señor, verdaderamente el único Rey en nuestro corazón. Que nuestra vida, Señor, sea por completo solamente para ti. Bendito, Señor, Dios y Padre nuestro. Quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Tenerte como Rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Una vez más. Quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Tenerte como Rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú eres mi único Dios. Cantamos nuevamente. Quiero dedicar mi vida para ti. Esta es una petición para ti, Señor. Para mí. Concédenoslo, por favor, Señor. Que seas tú, Señor, en nosotros siempre. Y solo darte a ti mi adoración. Quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Tenerte como Rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Para mí, Señor, tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú eres mi único
Señor. Tú nos dices, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y queremos, Señor, pedirte esto, que seas tú, Señor, nuestro único Dios. Amarte, Señor, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Aleluya. Te quiero para mí, Señor. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Te quiero para mí, Señor. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Solo tú eres mi único Dios. Solo tú eres mi único Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Que Él sea siempre nuestro único y suficiente en todo. Amén.